Hola, soy Diana y esto es Café Rosa. Bienvenidas a Café Rosa, donde dos amigas discuten sobre los altibajos de la vida y comparten sus pensamientos sobre el mundo que nos rodea. Soy Diana y estoy aquí con mi compañera de batallas, Marcela. Juntas exploraremos temas como roles de una mujer, crianza, amor, belleza, hijos y discutiremos nuestras experiencias y perspectivas únicas sobre ellos. Porque los mejores aprendizajes nacen de un café con amigas. Mujeres, bienvenidas a nuestro Café Rosa. Hoy tenemos una invitada súper especial a nuestro programa. Le dimos unas pequeñas vacaciones a Marcela, se tomó la semana de receso, pero hoy queremos compartir con ustedes un tema súper especial y para eso invitamos una experta. Tenemos la oportunidad de aprender sobre la comunicación. Así es que les presento a Luz Estela. Luz Estela, bienvenida a Café Rosa. Qué alegría tenerte con nosotros. Por favor, pues cafecito que no puede faltar y a todos saludarles muy especialmente y qué rico esta invitación. Nosotras en el programa siempre decimos, Luz Estela, que no hay nada como un café con amigas, que eso renueva, que eso hace falta, que siempre después de que tú tienes una conversación con una amiga y te tomas un café, todo cambia. Ves las cosas diferentes y aprendes cosas distintas. Así es, y ¿sabes qué es lo más importante, Diana? Que se toma uno ese espacio, porque uno casi nunca tiene tiempo. Pero si la amiga te dice, vamos a tomarnos un cafecito, es como relax. ¿Sí? Buena idea, café es muy Entonces, muy bienvenida, Luz Estela. Gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí. Sé que para todas nosotras va a ser una bendición poderte escuchar hoy, aprender de ti, tener esas herramientas tan importantes. Comunicación. Es un tema que hoy en día es tan viral porque básicamente nosotras vivimos bombardeadas de comunicación, de cosas que nos quieren decir, de cosas que no queremos escuchar, de cosas, de conversaciones. Hoy estamos haciendo ese ejercicio, por ejemplo. Perfecto. Pero nosotras, las mujeres, somos un instrumento tan lindo de comunicar, de expresar, porque así hemos sido diseñadas, para expresar, para decir, para hablar, para comunicar, ¿cierto? Sí, las mujeres estamos diseñadas para hablar. Muy bien. Por lo general hablamos mucho. Sí, mucho, yo no sé ustedes, pero con respecto a los hombres, mucho más. Y yo no sé ellas, pero nosotras sí, hablamos mucho. Nosotras sí. Aceptémoslo. Entonces, realmente, ¿cómo nosotras, con esa habilidad que tenemos para comunicar, con esa capacidad que tenemos de hablar, cómo podemos hacerlo efectivamente, Luz Estela? Mira, la comunicación es muy importante. O sea, la comunicación puede abrir o cerrar las puertas. Así es. Y dentro de la comunicación hay como varios sectores, ¿no? Y uno de esos es el temperamento. Para que la comunicación sea realmente efectiva, yo lo llamo EPA, efectiva, productiva y asertiva. Entonces, cuando no lo hacemos, ¡epa! Yo le digo a mis colaboradores y a la gente que está con nosotros, ¡epa! Ahí faltó algo en esa comunicación, para recordar siempre eso. Tú, ahorita que estábamos hablando un poco, precisamente me estabas hablando, cuando hablamos de la importancia de la comunicación, lo importante también que es poder entender la diferencia entre temperamento, carácter y personalidad. Ok. ¿Sí? Creo que para poder iniciar el tema de la comunicación es importante que tengamos la diferencia de estas tres. ¿Cuál es la diferencia entre las tres, Luz Estela? Bueno, mira, entonces la comunicación, te decía, viene por sectorcitos. Uno de esos es el temperamento, pero a veces dentro de la comunicación vemos carácter. Muchas veces el carácter no sabemos qué es, o qué personalidad tiene, o qué temperamento tiene. Entonces vamos a empezarlos a definir. ¿Qué es temperamento? Temperamento es con aquello que nosotros nacemos. Es hereditario. Una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que tienes un temperamento, te diseñaron así y llegaste con él para cumplir algo. La mala noticia a veces para la gente es que se va a morir con el mismo temperamento. Pero ahora viene una palabra muy clave que se llama carácter. Y carácter es más que nosotros controlar nuestro temperamento. Porque dentro del temperamento hay cosas muy positivas en cada uno de ellos, como cosas a mejorar.
pero cuando tenemos un control, nosotros realmente estamos empezando a tener carácter. Qué interesante, Luz Estela. Entonces, el carácter es el que nos ayuda a controlar realmente nuestro temperamento, porque nuestro temperamento es algo con lo que nacemos y nos morimos con eso, ¿cierto? Total, así es. O sea, que lo que toca trabajar es el carácter, ¿no? Total. A veces escuchamos, Dianita, que nos dicen, es que el carácter tan fuerte que tiene aquel, que tiene fulanito, eso no es un buen carácter ni un mal carácter. Simplemente no está controlado. O sea, no hay carácter. Claro. Una persona con carácter tiene principios. Y esos principios los regula en su vida a pesar del temperamento que tenga. Y entonces, cuando hablamos de personalidad. Muy interesante. Personalidad es cambio, es como una máscara. Entonces hay personas que se van poniendo varias personalidades. Tú has escuchado de pronto que a veces dicen, es que en la casa soy una y en el colegio soy otra, o en el trabajo soy otro y así soy. Okay. Entonces van cambiando de roles, depende de donde estén. Ok. Una personalidad se puede llevar muy bien a cabo porque cada persona tiene un rol y en los roles hay diferentes funciones y en esas funciones vienen los cambios, ¿cierto? Pero lo más importante es que tengamos los principios y el carácter. El carácter es control. ¿Control de qué? De mis emociones. ¿Qué pasa a veces? Que a veces a uno las emociones lo manejan. Y más nosotras las mujeres, ¿no? Que somos así. Muy emocionales. O sea, es como si nos hubieran tejido con emociones. Es verdad, pero cuando aprendemos esto, realmente nos volvemos conciliadoras, vivimos en paz realmente. Además que nosotros tenemos los seres, pues casi que todos nosotros tenemos como ese tema en la cabeza de, uy, no, es que tiene así como tú nos dijiste, un carácter fuerte. También dice, uy, tiene una personalidad arrolladora, o no, es que la personalidad de esa persona es terrible porque no habla, porque no dice, porque no... Pero eso sucede por los temperamentos. Si logramos entender las diferencias y en el código de comunicación que yo tengo que hacer con el otro, es increíble. Te cuento que estamos haciendo un programa con familias. Y en las familias están los temperamentos, todos están ahí. Y a veces hay personas dentro de la familia con que me entiendo muy bien con uno, pero con otro no me entiendo tan bien. Hay con un hermano que me la llevo súper bien, pero con otro hermano a veces tenemos nuestros roces. O con el papá o la mamá, en fin. Luz Estela, tú eres obviamente dentro de todos tus roles, para más o menos un poquito conocerte, aparte de ser mamá, eres empresaria, pero también eres experta en este tema de los temperamentos y sobre todo ayudándole a las mujeres, ¿no? Para que se empoderen un poquito más de quiénes son ellas y de sus habilidades. Una de las cosas lindas que nosotras tenemos como mujeres es nuestro diseño y yo siempre digo que Dios se dedicó a diseñarnos de una manera muy especial. Así es. Y a mí algo que me gusta es que cuando yo descubro mi diseño y descubro mis habilidades y descubro que realmente yo tengo un valor dentro de todo esto, pues realmente yo soy una mujer no exitosa, pero sí soy una mujer empoderada de lo que Dios me ha dado, ¿no? De mi personalidad, como tú dices, de mis cambios de personalidad. Allí yo comienzo a trabajar mi carácter. Entonces me parece lindo que en todo lo que tú has hecho también tú le has cambiado como esa forma de ver a los temperamentos, o sea, no es el colérico, el melancólico, tú le has puesto otros nombres, ¿no? Otros nombres, se llaman, yo los he colocado como estilos sociales. Ok. ¿Por qué? Porque en la parte de temperamentos, como tú lo acabas de mencionar, se han hablado tantas cosas y son tan rígidos que no te permiten esa flexibilidad de la comunicación. Sí. Nosotros no podemos estar en un mundo así totalmente, nuestro mundo puede ser mucho más amplio y podemos ser mucho más flexibles y mucho más ahora. Claro, porque en los temperamentos tú siempre consigues ese listado de cosas, ¿no? Y tú te evalúas por un listado, ¿no? Claro, y hay test y hay una cantidad de cosas, pero aquí lo importante es reconocer esas características que hay en cada temperamento y verme identificado si sí y si no, y si no, ¿cómo me comunico con el que sí? Sí. ¿Cómo me comunico con el que sí? Porque no todos tenemos que ser iguales. Precisamente eso es la familia, la sinergia. Y eso tan importante que es socialmente con nuestra familia, ¿no? Porque igual en una casa vivimos, ¿qué?
3, 4, 5, 6 personas, son 3, 4, 5, 6 temperamentos tan distintos. Pues te voy a contar algo. Realmente hay 4 temperamentos reconocidos en los estudios y desde hace mucho tiempo. Esos que yo los llamo pues estilos sociales. Esos son el analítico, el afable, el expresivo y el emprendedor. Muy bien. Te voy a dar algunas características claves de cada temperamento. Listo. Para poderlos identificar. Después las personas que nos están escuchando, ay, claro, con razón, así es fulanito, y empiezan a identificarlos rápidamente. El analítico, te puedo decir que es una persona que es muy perfeccionista, es una persona callada, es de pocas palabras, es una persona que tiene una manera de entender las cosas, el 1, 2 y 3, es totalmente metódico, es una persona de procesos, no es una persona de inmediateces, sino que le gusta todo procesado. Es una persona que le gusta la exactitud. O sea, tú le dices a esta persona, es a las 5 de la tarde, es a las 5 de la tarde, pero si llegas a las 5:30, ya no tiene tan chévere la cara, y hay otro temperamento que llega a las 6 muerto de la risa y no ha pasado nada. Creo que me Ahí estás empieza la describiendo como a mi comunicación. esposo, yo creo. Por ahí ya descrito. Por ahí vas bien. Literalmente. Son muy diplomáticos, son totalmente corteses. Sí. Pero tienen algo en sus temperamentos. Y son de esas personas que pueden escuchar en la mala comunicación cosas que le agreden, y son personas que cogen, no dicen nada, pero lo guardan. Lo cogen y lo guardan. Lo cogen y lo guardan. En el momento que una persona analítica tenga tanto guardado en su corazón de todas las malas comunicaciones, estalla. Y ahí sí, como decían los abuelos, pague escondedero de a peso. Todos a Pague un esconderse. escondedero a peso. Se prendieron los fuegos artificiales. Así es, estalla de una manera muy fuerte. Esa es una de las maneras que uno tiene que cuidar. Y con qué ellos. interesante de verdad, cuando tú vas describiendo las características del temperamento, a uno se le empiezan a venir personas a la cabeza, ¿no? Claro, mi papá, mi mamá. Uno empieza como... Sí, el otro. Bueno, voy a darte otras características de otro temperamento. Ajá. Estos son los afables. Bueno, los afables son personas que son muy posesivas. Casi siempre que tú las escuchas hablar son mi. Mi amiga, mi. Son muy posesivas, son personas muy sociables, son de ese tipo de personas que todo mundo quiere, porque son las que les gusta el equilibrio, la paz, el amor, son metódicas, sí, son paz y amor, son el equilibrio. Ellas son esas personas comunicativas dentro de la familia. ¿Por qué estás así? ¿Qué te pasa? Ven. Sí, son calurosas. La gente las ama. De hecho, cuando se habla de una persona afable, te acuerdas de fulanito, ¡ay, tan linda! Y mismo te hacen la carita tierna, porque son personas que se identifican así, ¿cierto? Claro. Que de pronto no tiene tan chévere en el temperamento, es que son muy fáciles de influenciar. Porque ellos necesitan estar con mucha aprobación. Como aprobación. Por ejemplo, los chicos que son adolescentes, de por sí, de ser adolescente ya necesita aprobación. Sí. Pero si este chico es afable, por Dios, doble aprobación. Claro. Pero si este chico solamente vive con papá o mamá, más aprobación. Y a veces por esa falta de comunicación es que perdemos muchas oportunidades con ellos. Sí. Y se cometen errores. Pero la idea es esa, que estamos aquí, es como, ¿cómo nos comunicamos? ¿Cómo nos entendemos? ¿Cuáles son las claves? Esa con la parte del afable. Ese sería como porque se deja llevar del otro. Claro. Porque le gusta el equilibrio, le gusta hablar con la gente. Es muy sociable. Es más, para él la sociedad es muy importante, sus carreras ya están como descritas también. Sí, para claro. eso también sirve, hasta para los estudios que van a escoger los chicos. Bueno, y hay otro que es expresivo, ya pues su nombre lo dice todo, ¿no? Sí. Es el influenciador, el que habla, el que siempre llega tiene... y se notó que llegó. Mira, es que entran por la puerta, buenos días, y uno ya está por allá lejos y los escucha. Hay otros que entran y, usted andaba por acá, no me di cuenta cuando entró. Esa es la diferencia de los temperamentos. Sí. Es una persona totalmente influenciadora, le gusta ganar, le gusta ser el primero, para él el reconocimiento es algo muy importante, es el que da los ánimos, es el que pone el chiste en el momento que está la cosa como complicada. Y es por el lo que general distensiona. es el que pone el ambiente, ¿no? Es el alma de la fiesta. Claro, claro. Él es el alma de la fiesta. El rompehielos. Totalmente, o sea, y hay unas profesiones para ellos. De hecho, cuando vemos selecciones de personas, vemos que tenemos que tener en cuenta hasta eso, tenemos que tener en cuenta en el proceso. En casa está esa persona. Y hay otro que es el emprendedor. Y el emprendedor es aquel personaje
que es directo. Él habla directo, no habla mucho, pero habla con fuerza, se siente, puede tener un problema de autoritarismo, porque la gente le corre. Él tiene una manera de llegar y uno sabe que tiene una autoridad. Son de los que les gusta arrancar negocios, hacer cosas, son muy persistentes en lo que hacen. Y además, este tipo de personas, tú sientes como que cuando está esa persona se siente muy fuerte que está esa persona, ¿no? Tú la sientes con imagínate que cuando uno mira el lenguaje no verbal hasta el caminado, sí. Cómo colocan las manos, cómo se sientan, cómo Sí. se expresan frente al otro. El lenguaje no verbal es muy importante y con ello se siente. Entonces en casa es importante que hagan esos ejercicios, ¿sí? Claro. De los lenguajes no verbales, porque a veces comunicamos muchísimo no hablando. Y ahí está también el temperamento. Entonces este tipo de personas que son del carácter emprendedor son muy buenos dirigiendo cosas, porque les gustan las metas, les gustan los resultados, les gusta, son comprometidos y son muy enfocadas estas personas. Y también qué interesante que realmente nosotras hagamos ese ejercicio con nosotras mismas, pero también, por ejemplo, las que tenemos niños chiquitos, con los niños, para poder entender un poquito y empezar como a enfocarlos, ¿no? Porque hay una cosa hoy en día, Luz Estela, y es que como que la educación es así, ¿no? Y tiene que ser igual para todos. Si nosotros tuviéramos un poco en cuenta que realmente cada persona, cada niño tiene su temperamento, que cada niño tiene su diseño diferente, pues realmente sería mucho más productivo para el niño y yo creo que tener un joven más seguro, ¿no? Porque realmente tú los puedes o afirmar en eso o puedes cometer el error de bloquearlo totalmente. Lo que pasa es que si, por ejemplo, el niño es afable y la mamá es una emprendedora, la comunicación de los dos va a tener muchas diferencias. Y una mamá emprendedora lo hace ya y lo hace ya. Así y es resultados. Y el otro está hablando con el amiguito afuera. Y ya voy, mami, ya voy, mami. Le estás hablando en un código que él va a tener miedo. Y ahí vienen muchos problemas de la adolescencia. En los niños, cuando se hacen este tipo de trabajos, en escuelas y todo, porque hay escuelas que lo hacen, Dianita, en Medellín, yo he hecho varios ejercicios con los chicos jóvenes, sí, las profes las que dan espacio, ¿no? Sí. Las que dan espacio y se mejora mucho, y ¿sabes qué? Se disminuye el bullying, porque mucho del bullying tiene que ver con esas diferencias temperamentales. El niño, si tú ves en un colegio, los chicos, o acuérdate cuando tú estabas chica, o todos los que nos acompañan aquí, cuando uno está chico y los que están viéndonos allí, uno se hacía con un grupito y como que se identificaba Sí. con el grupito. Entonces estaban los nerds, ¿no? Y entonces Sí. allá estaban los tremendos, que eso era una recocha completa, lo colombiano, unos recochas. Y entonces estos recocheros se la dedicaban a estos que eran tan juiciosos. Entonces mira que ya se veía una diferenciación ahí entre los otros. Como y se una segmentación, ¿no? Claro, por los temperamentos. Pero ¿sabes qué pasa? Algo de los temperamentos muy importante, y creo que esto tiene gran valor, que lo estamos hablando ahora, es que cuando uno busca pareja, es totalmente contrario a lo de uno. Sí. Y es ¿A cuando ti te uno pasó? se puede unir. Claro, mi esposo es muy contrario. A veces nos dicen ustedes dos cómo van para andar juntos. Pero yo me río mucho, molesto mucho, cuento chistes, o sea, ya saben qué temperamento soy. Y mi esposo es más bien analítico. Sí, así es el mío. Entonces uno a veces tiene ahí como unas diferenciaciones y dice, Dios mío, pero ya entendiendo estos temas yo ya le puedo hablar en el código de él, y él entendiendo me puede hablar en mi código. No, y sabes que, mira, por lo menos a mí me ha pasado en mi experiencia, nosotros vamos a cumplir con Miguel 18 años de casados en diciembre, y él y yo somos bien diferentes, bien diferentes. Como tú dices, Miguel es muy analítico, yo no. Él es bien estructurado, yo soy cero estructurada. Yo soy muy social, él antes no era tan social.
Pero digamos que hemos venido viendo, y esta mañana precisamente estábamos hablando de eso, y él me decía, a través tuyo, por más de que yo sea, no, de que mi habilidad no sea la social, a través tuyo yo he aprendido a hacerlo. Y yo le decía, por más de que mi habilidad no era la estructura, a través tuyo he aprendido a ser estructurada. Entonces, eso es como lo bonito en el juego del matrimonio, ¿no? Porque sí, por nuestra forma de ser, chocamos en la manera como somos productivos, ¿no? Cómo hacemos las cosas. Pero en realidad creo que lo más interesante y lo más bonito es que él ha tenido misericordia de mí. ¿Y tú? Y yo he tenido con él. misericordia. Sí, eso tiene que ser compartido. Pero ha sido muy bonito poder ver cómo a través de estos años ambos hemos hecho algo por el otro que en algún momento de la vida nos ha servido haberlo aprendido. Entonces creo que eso es un ejercicio que ojalá todos los matrimonios pudiéramos hacerlo, ¿no? No simplemente encasillarlo en que usted es así, yo soy así, sino bueno, si a mí me falta esto, chévere que yo lo pueda aprender de ti, ¿no? Es la persona más cercana que tenemos para poder, y al fin y al cabo, como nos lo dicen el día que nos casamos, somos uno. Así es. Y al volvernos uno, pues tenemos que tener ese equilibrio y tenemos que ser complemento el uno del otro. Sí, se ayudan. Cada uno en su propia estructura. Lo que hace es apoyar al otro, ¿sí? Realmente es eso. Y sí, uno sí va cogiendo del otro, pero más por la felicidad. Porque acuérdate que la felicidad también tiene que ver mucho con el dar. Sí, es verdad. ¿Sí? Y cuando uno realmente ama a su pareja, tiene esa capacidad de dar. Sí, así es. Y decir, bueno, yo no entiendo esto, pero voy a tomarlo en cuenta para ti, para hacerte feliz y para que estemos los dos felices. Yo tengo mi propia felicidad, pero yo quiero que tú también seas feliz. Sí. Entonces damos ese brazo a torcer de alguna manera, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, pero uno lo va cogiendo, lo va adoptando, va aprendiendo y se va viendo como una sinergia en la familia. Pero ¿qué pasa en muchas partes? Que no se tiene el conocimiento de esto. Sí. Si hay dos temperamentos, por ejemplo, en estos dos temperamentos, el temperamento expresivo son muy desorganizados, muy desorganizados. El analítico es muy organizado. Hablemos de situaciones cotidianas sencillas, la ropa tirada. Entonces, un analítico va a decir, pero ¿por qué tiraste la ropa? Oye, ¿qué te pasa? Entonces, la otra va a decir, pero ¿cuál es el problema? Eso se recoge y ya, no pasa nada. Y ahí puede haber un conflicto. ¿Por qué? Porque piensan de esa manera. ¿Cómo hago yo feliz al otro? Pues recogiendo, ya sé que le choca, lo voy a recoger, lo voy a hacer bien y ya no pasa nada. Igual de allá para acá. Esa es comunicación. Lo que te decía ahora que estábamos iniciando. ¡Epa! Efectivo, productivo y asertivo. Sencillo. Me encanta ese EPA. Ah, sí, porque además suena chévere. Suena... Efectivo, productivo y asertivo. Y asertivo. Muy bien. La comunicación tiene que ser sencilla. Sí. No lo hagamos difícil y lo difícil no lo hagamos imposible. Sí. Yo escucho parejas, escucho familias que hablan de imposibilidad. No debería existir en nuestro lenguaje. Y no solo con la pareja, Luz Estela, porque digamos que si nuestra pareja hace parte importante de nuestra vida, digamos como mujeres, pero nosotras también tenemos hijos, nosotras somos parte de una familia extendida que es la familia de nuestro esposo, ¿no? Entonces están sus hermanos, los cuñados, las cuñadas, la suegra, el suegro. La suegra, claro. Yo siempre hablo y digo que yo tengo una suegra divina. Linda. A mí me tocó una suegra como mi mamá, o sea, ella realmente es hermosa. Qué bendición. Pero sí veo que hay muchos problemas que inician por una mala comunicación entre la familia. Y a veces uno dice, ¿pero qué pasa? No, es que no se deja hablar. No, es que cuando yo le digo, le da la misma. No, es que definitivamente con ella no se puede. Esto debería tener una solución. Claro, es conocernos primero nosotros mismos para conocer también al otro y tener mejor comunicación. Falta algo importante ahí, es la actitud. Porque para la comunicación debemos de tener actitud.
Y la actitud es la manera como yo actúo, ya sea positivo o negativo. A veces hablamos de actitud y todo el mundo cree que es actitud positiva solamente. No, hay una actitud negativa y eso hace que nuestra comunicación no se nos dé. Sí. Entonces, son varios elementos. Temperamento, entendiendo el temperamento como tal, que esté controlado y eso nos va a dar un carácter. Con ese carácter y con buena actitud vamos a tener mejor comunicación. A medida que tú te conoces más, tú terminas conociendo más a los demás. En medida que te conozcas menos tú, los demás te conocen más a ti. Y ellos terminan diciéndote a ti qué es lo que tienes que hacer. Sí. Por eso el conocimiento propio, el amor propio, el tener esa comunión con uno, con la familia, con nuestro Creador, eso nos hace conocernos mucho mejor, ser más felices y sacarle más potencial del que tenemos. Además, entender, ¿no, Luz Estela? Porque a veces uno ve mujeres y dice, pero yo, ¿por qué soy así? ¿Por qué no puedo ser diferente? ¿Por qué no puedo ser como la otra? ¿No? ¿Sabes? Yo digo, la capacidad que yo tengo como mujer de conocerme, ¿sí? Es también un poco aceptar esa misericordia que Dios tuvo al crearme de esa forma, porque a la final, si Él no te crea de esa forma, tú no cumples ese propósito que Dios tiene para ti, ¿no? Y hace parte como de, con mi esposo siempre hablamos de una palabra muy linda que a él le gusta mucho, que es la empatía. O sea, siempre cuando hablamos de empatía, hablamos como se piensa que es con los demás, pero qué lindo que nosotras pudiéramos aprender como mujeres a tener esa empatía conmigo, a conocerme y a quererme, ¿no? Y a querer trabajar en lo que necesito trabajar, pero también un poco sentirme más segura, porque al fin y al cabo esas habilidades, ese temperamento me lo dio Dios. Sí, y así me va a usar. Y te lo dio para cositas. Pon atención a esto. 5 cosas para la dirección y tener el poder en la vida. Primero, la identidad. Segundo, mi temperamento. Tercero, el talento. Cuarto, mi género. Quinto, mi propósito. Estas 5 cosas me van a dar dirección y me van a dar poder. Cuando yo me conozco, cuando yo tengo la certeza de esas 5 cosas, yo voy a estar segura de hablarle a un mundo, de dirigir una familia, de tener un hogar en paz, de tener sanidad en las comunicaciones. Y son 5 cosas muy sencillas de hacer. Qué interesantes. Y muy interesantes. Sí, son interesantes porque eso te permite a ti decir, wow, yo quiero tener la dirección de mi vida. O sea, a veces nosotras las mujeres perdemos la dirección. No pasa nada. Nos podemos sentir perdidas, nos podemos sentir agotadas. ¿Sabes que después de la pandemia las mujeres quedamos como agotadas en muchas cosas? Sí. Es la hora de nada, levantarnos, volver nuevamente y tener ese control que se pudo haber perdido pero no pasa nada. Busquen ayuda. Vea, este programa es de ayuda. Sí. Para que ellas se sientan, wow, no, sí hay solución. Hay gente que le ha pasado, me ha pasado a mí, lo reconozco. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Y hay herramientas realmente muy sencillas, básicas, que las podemos hacer cualquiera. Y no solo eso, sino es el desgaste de precisamente eso, ¿no? De que cuando tú no te conoces bien, es el desgaste de todo el día estar luchando por algo que yo quisiera cambiar, por algo que no quisiera tener. Todo es como una lucha interna todos los días y eso desgasta mental y emocionalmente. Y físicamente. Mira la cantidad de enfermedades que están llegando. Sí. Y la enfermedad, tú sabes que es el reflejo de esas emociones no controladas. Así es. Entonces, precisamente tenemos que estar como, en coherencia, ¿no? Lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que hago. Tiene que ser en una coherencia. Y eso lo podemos tener todas las mujeres. Un balance, ¿no? Porque al fin y al cabo, nosotras, como lo decíamos, nosotras somos como ese equilibrio emocional de la casa, ¿no? Y qué tan importante que nuestra casa sea un espacio de tranquilidad, sea un espacio de bendición, de armonía, pero que nosotras mismas podamos también ayudar a equilibrar un poco, ¿no? Porque primero las emociones salen de nosotras. Sí.
de las mujeres en general, pero si hay niñas, Sí. ya son dos. Ya son dos. Y si son 3 niñas, ¿tú te imaginas? Sí, pues Marcela, mi mejor amiga, a la que le dimos vacaciones. Marcela es una locura porque son 4 mujeres en esa casa y un hombre, y sus hijas vienen de edades muy diferentes. Wow. Entonces eso es emoción, todo el tiempo. Luz Estela, ¿qué podemos hacer nosotras como mujeres para que podamos potencializar esos temperamentos y podamos realmente hacer el ejercicio de conocernos? ¿Cómo crees tú que podemos hacer eso? Bueno, para las que tienen luchas con estos temas, primero, reconocerlos. Cuando uno reconoce, baja la guardia. Al bajar esa guardia, te permite decir, bueno, ¿cómo soy yo realmente? ¿Quién soy yo? ¿Para dónde voy yo? ¿Para qué voy yo? Una de las cosas lindas que nosotras las mujeres tenemos, básicamente, creo que dentro de todo el proceso de ser mujer, es lo sensibles que somos. Es verdad, es diseño. Pues empecemos por el diseño de la mujer. Deben de empezar a conocerse a sí mismas. Hay muchas herramientas. Vea, créanme que el internet está lleno de herramientas. Ustedes pueden acá estar dando todas esas herramientas que se necesitan. Y siempre les digo a las mujeres y a las personas en general, porque esto es para todo el mundo, lo de los temperamentos, es conózcase, identifíquese en cuál está. Uno no es un solo temperamento, uno tiene la combinación de los 4 temperamentos, sino que hay 2 que rigen muy fuertemente sobre uno. Pero por lo general tenemos los 4, ¿cierto? Totalmente tenemos los 4. Lo que pasa es que hay unos que están muy bajitos. Hay gente, por ejemplo, que la afabilidad la tiene en el piso, o sea, es muy poquita afabilidad, casi no tiene socialización con la gente. Sí, entonces claro. hay que mejorar su temperamento en diferentes áreas que le permita subir un poquito más y tener más controlado, pero él no va a dejar de ser el temperamento que es. ¿Qué podríamos hacer entonces? Lo primero es como encontrar una descripción correcta de cada temperamento y empezar cada una de nosotras a identificarnos dentro de los que tú nos acabaste de contar. Sí, se identifican. Bueno, yo soy más expresiva, pues muy emprendedora en algunas cosas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago yo para poderme entender con un hijo que es analítico y afable? Porque somos diferentes. La comunicación se va a ver cortada en algún momento. Y sobre todo en momentos de conflicto. Tú sabes que para conocer a alguien hay que verlo en una crisis y sabes quién es. Sí, así es. Y en las casas estamos viendo a nuestros hijos en constante crisis. En el colegio fue que el niño me dijo, fue que perdí, con el esposo, en el trabajo, uno mismo, con algún vecino, con su trabajo, con sus roles. Sí. Y ahí es el momento de identificarlos. Y cuando se identifican, se empiezan a trabajar sobre carácter, sobre principios. ¿Qué tengo que mejorar? Tengo que ser más humilde. Listo, ¿qué herramientas necesito yo para ser más humilde, para poder entender mejor al otro? ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, hay otro principio muy lindo que es escuchar. O sea, ¿cómo hago yo para escuchar al otro? Pero si no lo dejo ni hablar. O sea, a ver, pongamos en práctica aquí con escuchar. Hay unos principios hermosos que nos pueden ayudar a crecer a toda la familia. Aprendamos a escucharnos y empezar a aplicar cada temperamento, cada principio en el temperamento para mejorar el carácter. Eso va a hacer que mejore la comunicación y que la familia sea realmente lo que se dice que debe ser la familia. De ejemplo, de productividad para la sociedad. O sea que creo que hoy es muy importante para nosotras y creo que todas las herramientas que nos has hablado, que nos has dicho, van muy enfocadas a, primero, conozcámonos. Segundo, también conozcamos a nuestros hijos, conozcamos a nuestro esposo y de esa forma nosotras también estructuremos y armemos cómo nos podemos comunicar. Claramente yo digo, tenemos una herramienta muy importante y es el Espíritu Santo que siempre nos va a decir en el oído, dile esto, no le digas esto, y hace parte de la sensibilidad que todas las mujeres tenemos que entender y tener para poder ayudar, ¿no? Pero creo que sí es importante que hoy nosotras tomemos esa decisión de estructurar nuestra casa.
nuestra casa en conocer el temperamento de cada uno para poder tener esa comunicación como fluida que nosotras necesitamos. Y por otro lado, Luz Estela, también poder identificar esos temperamentos en las otras personas de la familia. Creo que eso me va a dar libertad para poder entender a esa persona, porque sí hay conflictos. Muchos. Que no me llevo bien con mi suegra o con mi suegro, y es precisamente porque no hay una comunicación efectiva. Pero creo que hoy nos has dado una luz, una herramienta bien especial y bien importante para que eso cambie. Sí, mira, cuando yo identifico eso, yo empiezo a tener algo, las mujeres que empezamos a identificar quién soy, lo que te dije, las 5 direcciones, qué hago muy bien hecho, qué me gusta hacer, cómo me gusta relacionarme, eso te va a dar una libertad. Al darte esa libertad, te permite ser una persona libre y sana para sanar a otros. Qué bendición. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno no tiene esa sanidad, ni esa paz, ni ese gozo, como tú dices muy bien del Espíritu Santo, esa justicia también que tiene que existir, pues es difícil la comunicación con el otro. Pero cuando tú la tienes, tú la impregnas en el otro, la llevas, eso se vuelve tan natural, que es más, te vuelves como hasta en la familia a la que te buscan. Dicen, es eso, que sea natural, mira, ¿no? Tiene que ser natural, pero ¿cómo es natural? Porque es que Dios lo puso ahí, simplemente es conectarme conectarme, simplemente es conectarse, lo que uno vive muy desconectado. Ay, sí. Vive desconectado, ¿por qué? Porque vive poniéndole cuidado a esta señora, aquí, allá, tengo 10.000 cosas, no tengo tiempo, no puedo. Relajémonos, vamos a tener tiempo de conocernos y de conocer nuestra familia, porque esto va a traer muchos beneficios, y un gran beneficio es que tú estés en paz, estés contenta, estés bien con tus hijos, puedas ayudar, puedas crecer, nos volvemos mujeres productivas. Luz Estela, no sabes realmente lo que yo hoy aprendí hablando contigo. Me pareció hermoso este tiempo que Dios nos regaló, pero sobre todo sé que para todas las mujeres que nos están escuchando, creo que hoy pudimos aprender una herramienta nueva para crecer. Nuestra palabra casi siempre es la intencionalidad. Seamos intencionales en este tema. De verdad que le pido a Dios que te bendiga. Muchas gracias nuevamente por este tiempo. Gracias por estar aquí, por abrirnos los ojos, enseñarnos estas cosas, y que realmente hoy entendimos la comunicación no es solo hablar. No. Entonces, muchas gracias, porque creo que hoy salimos aprendiendo a ser muy efectivas en la comunicación, muy efectivas para poder establecer relaciones en la familia. Así es que Dios te bendiga, Luz Estela, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Todas ustedes, muchísimas gracias por escucharnos, y nos vemos en un próximo programa de nuestro Café Rosa.